demencia significa deterioro de la capacidad cognitiva. Es causada por la pérdida de células nerviosas del cerebro. Es un síndrome de carácter orgánico y etiología múltiple, que da lugar a déficits cognitivos, motores y sociales muy diversos, y que también implica cambios en la personalidad del sujeto. No son una consecuencia natural del envejecimiento. Clasificación clínica de demencia. La demencia tiene una base orgánica. Se clasifican en globales y localizadas, y dentro de estas últimas corticales y subcorticales. Algunas enfermedades orgánicas que llevan a la demencia son Alzheimer, Pick, Jacob, cuerpos de Lewy, Parkinson, Huntington y demencia vascular. Demencia localizadas, corticales, Alzheimer, Pick, Jacob, cuerpos de Lewy. Se caracterizan por tener el síndrome triple A, afaso, apraxo, agnósico. Subcorticales, Parkinson, Huntington. Están representados por algunos síndromes extrapiramidales. Existe el enlentecimiento de las funciones superiores y disminución de la motivación. Demencia globales. Demencia vascular. Caracterizada por su deterioro, el cual se produce a manera de escalones. Enfermedad de Alzheimer. Es la causa más frecuente de la demencia. El deterioro es progresivo y gradual. Se desconoce la causa y no se sabe cómo detener su progresión o curarla. Esta enfermedad empieza por una desintegración continua y homogénea, propia de las demencias degenerativas. Existe una pérdida masiva de neuronas, en la que hay dos proteínas que participan de este proceso. Amiloid. Acumuladas alrededor de las neuronas. Se cree que son tóxicas y provocan la muerte de la neurona. Tau. Son formaciones anormales en el interior de la neurona, provocando su muerte. Estas alteraciones por lo general comienzan en el hipocampo, donde primero se forman las memorias. Las placas y ovillos a través de los años deterioran el hipocampo, haciendo cada vez más difícil el poder formar memorias nuevas. Asimismo, estas placas y ovillos se trasladan a diferentes partes del cerebro, matando más neuronas y comprometiendo funciones. Del hipocampo pasa a la región cerebral, donde se procesa el lenguaje, y cuando eso pasa, es cada vez más difícil encontrar la palabra correcta. Luego, al pasar a la parte frontal, donde está el pensamiento lógico, generalmente la persona pierde la capacidad para resolver problemas, encontrar conceptos y planificar. Luego las placas y ovillos pasan al área cerebral donde se regulan las emociones, y el sujeto pierde el control sobre sus sentimientos. Al avanzar afecta el área donde se procesan los sentidos, desorientando así a la persona con respecto a lo que ve, escucha y huele. Finalmente, toma los recuerdos más viejos almacenados en la parte occipital de la cabeza. En este momento, la persona no recuerda quién es, ni su historia familiar. Hasta las últimas etapas, la enfermedad compromete el balance, la coordinación, la respiración y también el corazón. Tomando todo este proceso alrededor de 8 a 12 años. Así es como se va atrofiando el cerebro con esta enfermedad degenerativa. Alteraciones. Memoria. Perdiendo la capacidad de aprender de nuevo, y se olvida lo ya aprendido. Lenguaje o afasias. Se altera tanto en su comprensión como en su emisión. Hay una pérdida de vocabulario, el discurso se vuelve superficial, pierde capacidad expresiva y lentitud para aprender. Apraxias. Motores. Incapacidad de llevar a cabo movimientos aprendidos. Agnosias. Visuales. Táctiles. Así como también alteraciones alimenticias. Sueño. Funciones ejecutivas. Líbido. Conducta. Ánimo. Visoespaciales. Etapas. Inicial. Lapsos de memoria. Apatía. Olvidos. Depresión.
problemas laborales, media, desorientación, pérdida de memoria, confusión, insomnio, vagabundeo, dificultad en el lenguaje, inquietud, tardía, agnosias, apraxias, agitación, agresión, deterioro de actividades diarias, incontinencia, final, permanece en cama, posición fetal, y por último, sin comunicación con el medio, epidemiología. De cada 10 personas mayores a 65 años, una tendrá Alzheimer. Su prevalencia se duplica cada 5 años. Entonces, de cada 10 personas, 2 tendrán la enfermedad y así sucesivamente. Demencia vascular. Es la interrupción de la sangre al cerebro por un coágulo que puede provocar un infarto cerebral. El infarto puede producir daño significativo en el área del cerebro que fue privada de suministro sanguíneo, es decir, un multimicroinfarto, los cuales pueden causar síntomas de demencia, destruyendo el tejido cerebral. Degeneración del tejido celular. Afecta a la memoria y a la función intelectual. Enfermedad de Alzheimer y demencias vasculares. Patología mixta. Comparten en ser deteriorantes e irreversibles, progresivas de distinta manera a la enfermedad de Alzheimer, que lo hace gradualmente, a diferencia de la demencia vascular que lo hace de manera escalonada por etapas. Y las dos juntas pueden representar el 90% en general de una demencia. Diagnóstico del deterioro cognitivo. El diagnóstico de la demencia se basa en los criterios del DSM-4 o del CIE-10. Debemos indagar los posibles antecedentes familiares de demencia, las enfermedades previas, los factores de riesgo, el nivel de escolarización que tiene el enfermo y el contexto sociofamiliar. Valoramos estos síntomas de la disfunción cognitiva desde su inicio y el curso evolutivo que ha tenido. La evaluación funcional del paciente se da a través de la pérdida de la capacidad para desempeñar las actividades básicas e instrumentales, que es uno de los criterios fundamentales para el diagnóstico de demencia y lo que nos ayuda a diferenciar el deterioro cognitivo leve. La exploración neuropsicológica formal nos permite detectar casos leves, pero también nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial y determinar los subtipos de demencia. Los datos los obtenemos a través de la anamnesis, la exploración clínica, la neuropsicología. Esto nos permite un diagnóstico sindrómico y a partir de este podemos continuar mediante un estudio con pruebas pertinentes para cada paciente. Hemos establecido dos pruebas fundamentales por su forma de aplicación sencilla y el tiempo corto de evaluación, que son el test del reloj y el mini mental. El test del reloj evalúa la ejecución motriz, la atención, la comprensión del lenguaje, el conocimiento numérico, etc. Existen dos formas de aplicar. Una es con un dibujo del reloj analógico numérico que tiene números árabes y las manecillas del reloj están indicando una hora determinada. Lo que tiene que hacer en este caso el paciente es dibujar el mismo reloj con la misma hora y que el dibujo original. En el segundo caso, se le da las indicaciones al paciente de que haga un reloj redondo, grande, que contenga los números del 1 al 12 y que las manecillas indiquen la hora determinada, pero sin la muestra del reloj. De esta forma se establece un sistema de puntuación con un total de 9 puntos obtenidos por la calificación de la colocación correcta de los números, de las manecillas y la estructura del reloj en sí. Para detectar o determinar el diagnóstico de demencia
se sitúa en la obtención de 6 puntos o menos. El Minimental es un cuestionario de 11 preguntas con características esenciales que evalúan la orientación espacio-temporal, la capacidad de atención, concentración y memoria, la capacidad de abstracción, que en este caso sería el cálculo, la capacidad de lenguaje y percepción visoespacial, la capacidad para seguir instrucciones básicas. Los resultados nos van a dar una puntuación, que sería de 27 o más, un estado normal, es decir, una capacidad adecuada cognoscitiva. De 24 puntos o menos es una sospecha patológica. De 24 a 12 puntos es un deterioro de la capacidad cognoscitiva. De 12 a 9 puntos podemos establecer el diagnóstico de demencia. Menos de 5 puntos pues vemos que es una fase terminal y el paciente se va a encontrar totalmente desorientado. Agradezco por su atención, esto es en cuanto a nuestra exposición.